Voy a tomar la baraja y voy a mezclar lo más que pueda. Puede ser por arrastre, por cardistry, haciendo cortes completamente aleatorios y por qué no finalizando con la mezcla más clásica de todas. Y puede ser que en algún punto la coincidencia se manifieste. Puede llegar el momento en el que dos cartas coincidan. Y no solo eso, sino que podemos lograr que los colores se separen por completo. Lo rojo con lo rojo y lo negro con lo negro. Sean bienvenidos a un nuevo video, espero te encuentres muy bien. Yo soy Señor Mago y estoy con el mismo gusto de siempre, ya que en esta ocasión no solamente quiero mostrarte sino enseñarte paso a paso 3 mezclas completamente falsas con una baraja de cartas. Así es, en esta ocasión tengo para ti 3 mezclas falsas completamente diferentes, una a la americana, otra por arrastre, otra al estilo cardistry, en fin, 3 técnicas completamente diferentes que podrás emplear a tus efectos de magia para darle un toque todavía más realista o bien para emplear en alguna jugada de póker ya que estés muy estresado y quieras ganar. No sé, te lo dejo bajo tu criterio, pero lo que sí te puedo decir es que con estas técnicas vas a poder sorprender a muchísimas personas. Así que ya sabes cómo es esto. Primero vamos con la presentación y si es que te gusta, entonces te invito a que te quedes a su revelación. ¡Vamos allá! Vamos a intentar provocar una coincidencia. Para eso voy a tomar la baraja y voy a mezclar lo más que pueda. Y no solamente lo más que pueda, sino con la mayor cantidad de técnicas posibles. Puede ser por arrastre, por cardistry, haciendo cortes completamente aleatorios y por qué no finalizando con la mezcla más clásica de todas, una mezcla a la americana. De esta forma nos aseguramos que tengamos un caos completo dentro de la baraja. Podemos cortar, podemos completar y puede ser que en algún punto la coincidencia se manifieste, porque al mezclar tanto puede llegar el momento en el que dos cartas coincidan, por ejemplo un as y otro as. Y no solo eso, sino que podemos lograr que los colores se separen por completo, lo rojo con lo rojo y lo negro con lo negro. Llegamos a la revelación, así que presten mucha atención. Para hacer este efecto debemos separar la baraja por colores, como lo están viendo. Primero cartas rojas, cartas negras y las representantes, que en este caso estoy utilizando el as de picas y el as de corazones. Ahora lo que vamos a hacer es colocar primero el color rojo de esta manera y después de este por encima el color negro. Ahora vamos a darle vuelta a toda la baraja y vamos a colocar primero el color rojo y después color negro. De esta manera tenemos todas las cartas negras, después todas las cartas rojas, continuamos con el as rojo y continuamos con el as de color negro. Esto es muy importante ya que aquí se deriva la primer mezcla. Sin embargo, antes de iniciar vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. No tantas cartas, solamente 5 cartas. Si se fijan, en todo el efecto estoy empleando las 3 mezclas completamente diferentes. Entonces, en lugar de irnos con la primera, la segunda con otra técnica y la tercera haciendo muy largo el video, voy a revelar las 3 en un solo efecto. Presten atención. Para la primera mezcla, lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente tomar la baraja y mezclar 1, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, no creando ese silencio incómodo para que no parezca que le estamos prestando atención a la baraja, sino que todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es mientras estamos hablando. ¿Y por qué contamos 5 cartas? Porque queda perfectamente para el diálogo que yo personalmente utilizo en la introducción del efecto. Vamos a repetirlo. Tengo la baraja y digo: ok, para este efecto de magia vamos a intentar provocar una coincidencia. Esto es muy sencillo. Debo de tomar la baraja y lo que vamos a hacer es mezclar lo más que podamos. Como pueden ver, con el ritmo de las palabras y con el ritmo de la mezcla, así de sencillo contamos hasta el número 5, haciendo que el as de picas y el as de corazones se vengan hasta arriba de la baraja. Esto obviamente va a quedar bajo su consideración para dejarlas desde el inicio o bien para tener las cartas situadas en la quinta posición. De esta forma tomamos la baraja y simplemente vamos contando de forma muy, digamos, silenciosa y también mentalmente. Obviamente no vamos a estar 1, 2, 3, 4, 5, sino que todo esto es mental mientras vamos hablando. Y les digo, si lo pueden acomodar con el diálogo que ustedes le den al efecto, va a ser todavía mucho más sencillo porque solita la mezcla va a salir, va a ser algo por instinto y no tanto por preocupación de que lo
estamos o no lo estamos haciendo bien. Ya que llegamos con la primera mezcla, debemos pasar a la segunda. Puede ser un poco más complicada, pero poco a poco estamos subiendo la intensidad de profesionalidad y sobre todo de asombro. Esta técnica no es una mezcla cualquiera, sino que es una mezcla al estilo cardistry. ¿Qué es cardistry? Es hacer esas mezclas que ustedes ven en televisión, de las cuales por ejemplo Dynamo en su momento era muy bueno haciéndolas y tenía muchos efectos en donde las empleaba. Sin embargo, esta no llega a ser una técnica tan complicada por lo mismo de que estamos aprendiendo 3. Si fuera una, nos dedicaríamos a hacer una todavía más compleja, pero en esta ocasión y para el truco que estamos haciendo es más que suficiente. Para hacer esta técnica vamos a colocar dedo medio por delante y dedo pulgar por detrás. Ahora esto es muy sencillo, mi dedo índice queda completamente libre para cortar un tercio de la baraja. Este tercio se va a ir a mi otra mano, pero sin sostener por completo, sino de esta manera. Como pueden ver, está justo en el centro de mi dedo pulgar y de mi dedo índice. Lo voy a mantener aquí porque ahora debo de girar y en este mismo movimiento en donde giro mis dos manos, mi dedo índice debe cortar otro tercio. ¿Ok? Entonces estoy así, giro y corto. Ahora estoy en esta posición y aquí va a jugar otro dedo, un dedo que no había participado, dedo anular, depositando el paquete donde se encuentra el 5 de corazones y tomándolo con mi dedo pulgar. Aquí tengo una mano libre, si se fijan. Ya tengo 3 montones separados de la baraja, pero no tengo que retirar mi mano por completo. Termino en esta posición y ahora mi dedo índice de esta mano tiene que llevarse el primer montón de la baraja hacia adelante, haciendo una vuelta muy bonita que sería de la siguiente manera. Tomamos y lentamente vamos girando hasta que llegue a mi otra mano. Ya llegamos a este punto, sigue otra vuelta todavía más bonita a mi parecer y es la siguiente. Tomamos el montón con dedo medio por encima y dedo índice por debajo. Como pueden ver, de estar aquí pasó a estar acá para llevar el montón de esta manera. Aventamos hacia adelante, depositamos el montón que se está sosteniendo con el dedo medio, lo depositamos y regresamos para que quede por encima. Ya nada más nos queda este último montón, que sería el de hasta arriba. Aquí debería estar el as de picas y el as de corazones, y lo que tenemos que hacer con este es simplemente girarlo hacia adelante y regresarlo, ¿ok? Así de sencillo. Vamos a repetirlo. Baraja completa, cortamos primer tercio, nos lo llevamos a la otra mano, mientras giramos cortamos segundo tercio, depositamos, mi dedo índice juega para llevar el montón hacia adelante, ahora dedo índice por abajo y dedo medio por encima para girar, depositar, regresar por encima y el otro montón gira y se coloca. Sencillo, ¿ok? Esto ya en una forma más natural se vería de la siguiente manera. Y aquí les va un bonus todavía más impresionante. Aquí tenemos cartas del mismo color, por eso no hago este último paso. Pero si tuviéramos la baraja mezclada, porque les digo, no se mezcla nada con esta técnica, pero si tuviéramos la baraja roja, negra, roja, negra, roja, negra, podríamos hacer un mini abanico. Al llegar al final de esta técnica, en lugar de dar vuelta hacia adelante, lo que puedes hacer es esto. Si se fijan, aquí no queda tan apropiado porque se ven, aquí casualmente quedaron 2 cartas negras, pero todo el resto se ve como cartas rojas y al final el as de picas, que pues ya estaríamos anunciando que va a salir el as de picas en algún momento. Entonces esto se lo recomiendo más cuando la baraja está realmente mezclada. Si no, únicamente tenemos el montón, llevamos hacia adelante y giramos encima de nuestra otra mano. Ya hicimos la segunda técnica, cada vez se ve más profesional y cada vez se ve más impactante. O al menos eso está aparentando, porque el público realmente piensa que estamos mezclando la baraja, por lo cual el impacto todavía no llega sino hasta el final, que el público se da cuenta o que no mezclaste o que con tan solo tronar los dedos toda la baraja se separó por colores. Pero continuamos con la tercera y última técnica. La técnica, a mi parecer, más realista, porque es una técnica que se basa en una mezcla que todo mundo hace. Todo mundo cuando está mezclando hace la mezcla americana. Sin embargo, en esta vez lo vamos a hacer completamente falso. Para hacer esto, colocamos la baraja en esta posición y lo que vamos a hacer es cortar por la mitad. ¿Ok? La mano que tú uses frecuentemente, en este caso yo soy diestro, entonces la mano derecha debe cortar por debajo, el montón de debajo. ¿Ok? Aquí tendríamos el as de picas, ahí lo pueden ver claramente. Entonces mi mano derecha debe cortar el montón de la parte inferior. ¿Esto para qué? Para mezclar de la siguiente manera, empezando por el montón de abajo precisamente. Cae una carta y aquí ya puedo ir mezclando
que realmente parezca que se esté mezclando. Como pueden ver, las cartas realmente se están entrelazando. Sin embargo, nuestro dedo pulgar nos va a ayudar a separarlas nuevamente mientras giramos. Tiramos cartas y lo que tenemos que hacer es girar de esta manera. Y aquí el dedo pulgar, este de aquí, me está ayudando a separar, ahí lo van a ver claramente, y a completar. Justo cuando se separa, yo aviento las cartas hacia abajo para que se cree la ilusión de que se están entrelazando. Vamos a hacerlo nuevamente. Cortamos, depositamos y lentamente las cartas se separan y yo cuadro encima de la mesa. Esto, al hacerlo poco a poco más rápido, se va a ver de la siguiente forma. Mezclo y las cartas realmente quedan mezcladas. Sin embargo, no estoy haciendo nada. Puedo mostrar las cartas y están completamente separadas, rojas y negras por un lado. Entonces, no se preocupen por esto. El chiste es siempre tener en cuenta el siguiente paso. Cortar, dejar caer, empezando por el montón de abajo y separar al momento de que estamos cuadrando o entrelazando las cartas, ¿ok? De esta manera, nada de la baraja se va a afectar. Mucho cuidado con esto y poco a poco van a encontrar el ángulo perfecto para que el público no pueda percibir en lo absoluto cuando nosotros estamos haciendo la separación entre un montón y el otro, ¿ok? Pero aquí no acaba el efecto. Ya que estamos aquí, vamos a simular otro corte, pero de una forma muy, digamos, natural, sin crear tensión, sin crear mucho enfoque en las cartas, sino simplemente vamos a tomar la baraja de esta manera, vamos a sostener la primer carta, es decir, el as de picas con mis dedos que están sobrando aquí, meñique, anular y medio. Si pueden agregar el dedo índice mucho mejor. Y lo que vamos a hacer es retirar todas las cartas, exceptuando la primera carta, el as de picas. ¿Ok? Así de sencillo. Una vez que lo sacamos, dejamos caer. No es nada fuera de lo normal ni algo que requiera mucha técnica. Simplemente vamos a apartar esa carta llevándola hasta abajo. Ya que la llevamos hasta abajo, vamos a extender. Y es aquí cuando viene lo bonito, porque vamos a tomar una carta y otra carta, y a mí me gusta dar esa excusa. Puede llegar el momento en el que tanta mezcla haga que el orden se manifieste. Cuando tú quieres crear desorden, tal vez por alguna extraña razón, por azares del destino y por tanta mezcla que estamos haciendo en la baraja, el orden se va a manifestar en lugar del desorden. Tomamos una y dos cartas y giramos. Y a como nosotros lo acomodamos al inicio del efecto, automáticamente, al girar las cartas, automáticamente va a quedar lo rojo de este lado y lo negro de este lado. Así de sencillo, así que tronamos y giramos las cartas de esta manera. Ya para que se vea todavía más el contraste de las cartas, lo que puedes hacer es prácticamente con tus dedos índices separar. Y aquí, como pueden ver, ya se ve clarísimo que lo negro está por un lado y lo rojo está por otro lado, completamente separado. Es aquí como finalizaría el efecto, y aquí ya nada más queda esperar de los aplausos, de las sorpresas y de todas las dudas que el público tenga acerca de todas las mezclas que hiciste. Lamentablemente hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto la presentación del truco como cada una de las técnicas para que tú las pongas a prueba, también para que veas que se puede implementar no solamente una sino diferentes, y que todo esté bajo tu consideración, pero sobre todo bajo tu imaginación, que seas creativo, que le pongas tu toque para que así pueda lucir aún más tu estilo al momento de hacer estos trucos de magia. Así que bien, esa es mi recomendación, y ya sabes que si te gustó el efecto, si lo estás poniendo a práctica, si tú realmente te sientes satisfecho con el resultado, pues entonces que te grabes y me lo mandes a mis redes sociales que te están apareciendo ahorita mismo en pantalla, ya que yo reviso diariamente estas redes sociales, y si me topo con tu video, muy probablemente pueda salir en el siguiente video de mi canal. Así que bien, no lo esperes más y ponte a practicar para que en el siguiente video salgas en el canal de un servidor. De igual forma, ya sabes que estamos subiendo contenido diariamente sin un solo día de descanso a todas las plataformas: TikTok, Instagram, Facebook y obviamente la casa más grande, la casa de Señor Mago, aquí en YouTube. Así que no olvides seguirnos en todas las redes sociales y sobre todo darle like a este video si es que te gustó, compartirlo, suscribirte activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video del canal. Y bien, sin más que decir, ya sabes que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.